Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Capítulo 1. Sentía la cabeza aturdida, como si acabara de despertar de un largo sueño. El sol de la tarde entraba a raudales por la ventana del aula, tiñéndolo todo de un suave dorado. Me calentó un lado de la cara y, por un instante, me quedé allí tumbado, medio perdido entre el sueño y la vigilia. Afuera, los pájaros cantaban perezosamente y el suave rasguño de la tiza del maestro llenaba el aire. Un sonido tranquilo que de alguna manera lograba ser irritante. Locke, despierta. La clase terminó. Una voz suave y delicada rozó mis oídos, tan leve que podría haber desaparecido con la siguiente brisa. Abrí los ojos. Más allá de la ventana se extendía un cielo tan azul que casi dolía mirarlo. Soñé otra vez con mi vida pasada, parece que fue ayer. Murmuré en voz baja, ignorando a la chica que me había llamado. Hasta, pinchar, pinchar. Sentí un suave cosquilleo en la espalda. Me giré y vi a la chica detrás de mí, levantando una ceja fina con leve molestia y cierta preocupación. Nuestras miradas se cruzaron por un fugaz instante. Cabello corto morado oscuro. Flequillo liso y prolijo. Rasgos refinados y una nariz afilada que le daba a su rostro una seguridad natural. Pero lo que más llamó la atención fueron los dos cables que se extendían desde los lóbulos de sus orejas, como si fueran conectores para auriculares que cobraran vida. La luz del sol que entraba por la ventana la enmarcaba a la perfección, captando las tenues motas de polvo en el aire. Brillaban como pequeños halos a su alrededor, dándole un brillo sereno y etéreo. Hiro Kyoka. 12. Alguien que solo había conocido como personaje de manga y ahora estaba sentado frente a mí, tan vívidamente real que casi me mareaba. Increíble. Me llamo Locke, o al menos así me llaman todos ahora. En realidad, soy un alma reencarnada. En mi vida pasada, era un tipo normal y corriente. Un fanático del anime que se quedaba despierto hasta tarde viendo Fairy Tail. Debí quedarme dormido a mitad de un episodio, porque cuando volví a abrir los ojos, estaba aquí. Un mundo donde los héroes son reales. Un mundo de My Hero Academia. Ha pasado un año desde que reencarné, y ya lo he confirmado sin lugar a dudas. La existencia de personas como Hirm Kyoka y Olmig, el símbolo de la paz, lo dice todo. Todo comenzó con esa historia. Un recién nacido brillante, el bebé luminoso que marcó el comienzo de una nueva era. A partir de ese momento, el mundo cambió. La gente empezó a desarrollar habilidades sobrenaturales. Fuego, relámpago, transformación y vuelo. Las llamaron dones. En pocas generaciones, el 80% de la humanidad nació con uno. Pero el poder siempre tiene un precio. El crimen se disparó y el caos se extendió a medida que la gente usaba sus dones con fines egoístas. Para contraatacar, surgieron los héroes. Protectores autorizados de la paz y la justicia. Es el tipo de mundo en el que cualquier adolescente soñaría con vivir. Excepto yo. El cuerpo en el que renací y pertenece al 20% de los que no tienen don. El chico que vivió esta vida antes que yo no pudo soportarlo. Un don nadie sin don en una sociedad construida sobre el poder y la gloria. Perdió toda esperanza y terminó su vida en la desesperación. Y luego tomé su lugar. ¿Pero rendirse por algo así? ¡Qué desperdicio! 4. Solo porque no tengas un don no significa que no tengas poder. 7. Después de todo y renací con algo completamente diferente. Un sistema. Un sistema de magos del mundo de Fairy Tail. 2. Me permite extraer y aprender la magia utilizada por cualquier mago de ese mundo. 1. Cuando apareció por primera vez, el sistema me enseñó a cultivar energía mágica, y luego quedó completamente en silencio. 4. No hay más indicaciones. No hay orientación. Nada. Así que durante el último año, he estado entrenando por mi cuenta. Meditando, concentrándome, aprendiendo a sentir el flujo de la magia dentro de mí. Sin embargo, después de todo este tiempo y todavía no he logrado lanzar ni un solo hechizo. 2. ¿Y, Locke, ya decidiste tu carrera? Preguntó Kyoka suavemente, sacándome de mis pensamientos. Era septiembre, casi al final del semestre. Ambos estábamos a punto de empezar nuestro último año de secundaria. Ya no éramos niños. Por primera vez, tuvimos que pensar en el futuro. Ayer, los profesores repartieron nuestros formularios de solicitud de ingreso a la escuela secundaria. Las hojas de voluntarios. Cada estudiante tenía que elegir un camino. Una escuela secundaria académica regular y una academia de héroes. Kyoka y yo nos conocíamos desde siempre.
Vivíamos en el mismo barrio, jugábamos juntas de niñas, íbamos a las mismas escuelas, siempre en la misma clase. Amigos de la infancia, así de simple. Por eso ella conocía mi situación mejor que nadie. Mi fuerza de voluntad. Mi falta de peculiaridad. La pequeña y luchadora agencia de héroes de mi familia, ahora cerrada. Se suponía que lo heredaría algún día. Pero Shinundoni, ese sueño murió antes de comenzar. Quizás eso fue lo que rompió el bloqueo original. Antes de que pudiera responderle a Kyoka, sonó el timbre, señalando el final de la clase. El reloj marcaba las 4 de la tarde. No solo el final de una clase, sino el final de otro día de clases. N/A. Había algunos errores en los nombres mágicos e inconsistencias en la trama, así que traté de arreglarlos. Apoyo. Patreon.com/narratorsan. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2. En la mayoría de las escuelas secundarias japonesas la hora de salida era temprano. Después de eso, los estudiantes eran libres de unirse a clubes, ir a una escuela de refuerzo o irse directamente a casa. Ni Locke ni Kyoka Hiro estaban en ningún club, por lo que generalmente los dos caminaban juntos a casa. Al salir del aula, Locke levantó la vista. El cálido resplandor del atardecer llenaba el cielo. Vetas anaranjadas y rojas que se extendían como pintura derramada. Caminaban uno al lado del otro por la calle tranquila, sin hablarse. Sus sombras se extendían largas y juntas, casi como siluetas de amantes. Tras unos pasos, Kyoka notó que se estaba quedando atrás y aceleró el paso. Locke aminoró el paso para seguirla. Locke, has crecido muchísimo ahora, dijo Kyoka, poniéndose de puntillas y levantando la mano para comparar. De niña, siempre había sido la más alta. Pero ahora, apenas en la secundaria, esa diferencia se había invertido por completo. La estatura es genética, dijo Locke con una leve sonrisa. Los chicos suelen aumentar de peso durante la adolescencia. Desde que reencarné en este mundo, la vida no había sido ni buena ni mala. Tranquila, tal vez incluso cómoda. Al principio, se sintió ansioso, temeroso de que alguien notara la diferencia en él. Pero después de un año, ni siquiera Kyoka, su amiga de la infancia, lo había entendido. Ni siquiera ella se dio cuenta. ¿No habías decidido ya tu futuro?, preguntó Locke de repente, rompiendo el silencio. Había notado la leve preocupación en su rostro desde el momento en que salieron de la escuela. Quiero convertirme en una héroe, dijo Kyoka en voz baja. Y hacerme cargo de la agencia de héroes de mis padres. Se detuvo. Una ráfaga de viento pasó rápidamente, alborotando su falda y desparramando su cabello. Pero, Loki, ¿no tienes don?, preguntó suavemente, bajándose la falda. En realidad, Kyoka, ¿y podrías hacerme un favor primero?, dijo, cambiando de tema. Magia y mago, y confiaba en el poder que el sistema pronto le otorgaría, pero aún no había despertado. Cuando lo hiciera, se lo contaría todo. Él no carecía de don. Él podría ser un héroe. ¿Qué pasa?, preguntó Kyoka desconcertada. Quiero pedir prestado algo de dinero. ¿Eh? Parpadeó. Los chicos de su edad rara vez pedían dinero prestado, sobre todo a las chicas. Pero ella conocía su situación. Vivir solo no podía ser fácil. ¿Cuánto necesitas?, preguntó sacando su billetera. Solo 100 yenes, dijo Locke. ¿Solo eso? Locke señaló una tienda al otro lado de la plaza. Olvidé mi billetera esta mañana. Solo quiero tomar algo. Kyoka infló sus mejillas y su irritación aumentó. Pensó que era algo serio. Préstame otros 100, añadió Locke. ¿Para qué? Una bebida para ti también. Kyoka lo miró en silencio. Él simplemente sonrió, brillante y burlón. Ella quería darle un puñetazo. Pero respiró hondo. Una dama no debe perder los estribos. Espera, ¿acaba de usar su dinero para comprarle una bebida? Y si el profesor de matemáticas de Locke era el profesor de educación física, ¿no significaba eso que el de ella también lo era? Y 6. Lo compro yo, suspiró Kyoka. Espérame aquí. Está bien. Una Coca-Cola para mí, dijo Locke, viéndola alejarse. Incluso después de 2 vidas, volver a ser un estudiante de secundaria todavía me parecía surrealista. Sé un héroe, hereda la agencia, ese era el viejo sueño de este cuerpo, no el suyo. Pero en este mundo lleno de héroes, ¿cómo no querría estar entre ellos también? Tos. Y, justo cuando sus pensamientos se desvanecían, un estruendo ensordecedor resonó sobre el centro comercial al aire libre. Un enorme objeto decorativo se había desprendido y cayó directamente hacia Kyoka. Kyoka. El cuerpo de Locke se movió por instinto.
El rugido en su garganta la sobresaltó y la hizo levantar la vista, justo a tiempo para ver la enorme sombra acercándose. Su don no era adecuado para el movimiento físico. No había forma de que pudiera esquivarlo a tiempo. Y Locke, todavía sin don, no tenía ningún poder que pudiera usar para salvarla. Impotente. Ese sentimiento crudo, aplastante me golpeó más fuerte que nunca. Por primera vez desde que reencarnó, Locke deseó desesperadamente fuerza. Fuerza suficiente para salvarla. Por favor, déjame alcanzarla. Déjame salvarla. Mientras corría hacia adelante, una extraña oleada de energía recorrió su cuerpo. Algo antiguo y vivo. Tos respondió a su grito, estallando desde lo más profundo de su alma. Timbre. Se detectó un fuerte estado emocional. El sistema de magos más fuerte ha despertado. Felicitaciones, anfitrión. Has recibido un paquete de regalo para principiantes. ¿Ya está abierto? Apoyo. Patreon.com/narratorsan. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 3. Capítulo 3. Paquete de regalo para principiantes. Ábrelo. Locke tomó su decisión al instante. Inicio y felicitaciones al anfitrión por obtener un sorteo de rango B. Entrando al espacio del sistema y una fría voz mecánica resonó en su mente. El mundo a su alrededor se congeló al instante. Los colores se desvanecieron, dejando solo un azul translúcido. El adorno cayendo, el rostro aterrorizado de Kyoka, la figura de Locke abalanzándose, todo permanecía inmóvil en el tiempo. Se quedó solo en el brillante vacío azul, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. ¿Se detuvo el tiempo? Negativo. El anfitrión principal está en el espacio del sistema. El tiempo afuera fluye con normalidad. Tus pensamientos simplemente se han acelerado millones de veces. Locke asintió lentamente. Así que, como un mundo acelerado, pero negó con la cabeza. Eso no importaba ahora. El verdadero problema era el adorno que se derrumbaba sobre Kyoka. ¿Qué significa esta lotería de rango B? Preguntó. Una interfaz translúcida apareció ante sus ojos. Rostros familiares de Fairy Tail aparecieron en la pantalla. Las funciones del sistema incluyen loterías e intercambios. Registra toda la magia de Fairy Tail y su objetivo es convertir al anfitrión en el mago más versátil y poderoso. El corazón de Locke latía con fuerza. Se obligó a calmarse y a escuchar con atención. Miró su cuerpo suspendido en el mundo real. Su postura era torpe. Se lanzaba con demasiada fuerza y su equilibrio era inestable. Con ese movimiento imprudente, se habría caído incluso antes de alcanzar a Kyoka. Hay 4 categorías de magia. Supermagia, magia perdida, magia prohibida y magia ordinaria. La magia super, perdida y prohibida solo se puede obtener a través de la función de intercambio. Una lotería de rango B garantiza una magia ordinaria. Una lotería de rango A otorga 3 hechizos de magia ordinaria. Una lotería de rango S otorga toda la magia ordinaria de un mago de Fairy Tail. Se garantizan al menos 3 hechizos. Locke asintió mientras recordaba la estructura del sistema mágico de Fairy Tail. Supermagia. Los hechizos más poderosos y legendarios, como las 3 magias de hadas del gremio Fairy Tail. Magia perdida. Artes olvidadas hace mucho tiempo, incluida la magia Dragon Slayer utilizada por Natsu, Wendy y Gagel. Magia prohibida. Hechizos peligrosamente poderosos con graves efectos secundarios, como el caparazón helado de Ur, que congela tanto al enemigo como al lanzador. Todos ellos eran extraordinarios, y tenía sentido que solo pudieran intercambiarse, no dibujarse. Aún así, incluso la magia ordinaria incluía muchas otras formidables. La magia del aplastamiento de Hildards. La magia de Mirahane. La magia del espíritu celestial de Lucky. Magia de reequipamiento de Erza. La magia de Gray para hacer hielo. Locke apretó los puños. Magia común o no, aceptaré cualquier cosa ahora mismo, siempre que sea para salvarla. ¿Cómo puedo ganar premios en la lotería o canjear puntos? Preguntó. El intercambio requiere puntos de fama. Tu reconocimiento y reputación en la sociedad se convierten en estos puntos. Las oportunidades de ganar la lotería se otorgan al completar misiones del sistema vinculadas a eventos de este mundo o mediante experiencias personales significativas. Locke miró la esquina de su interfaz. 500 puntos de fama. Frunció el ceño. ¿De dónde salieron esas cosas? De tus padres, héroes profesionales fallecidos. Su fama te ha sido transferida, anfitrión. Así que eso fue todo. El legado de sus padres. Y en este mundo lleno de héroes profesionales, la fama lo era todo.
Los más famosos eran los que encabezaban la lista Hero Billboard Japan, que se publicaba 2 veces al año. Héroes de todas las edades, desde jóvenes hasta mayores, competían por el protagonismo. ¿Héroes, murmuró Locke. Ahora lo entendía. Si quería más puntos, convertirse en un héroe profesional era el camino más seguro. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Comienza la lotería de rango B. Iniciando el sorteo y la pantalla giraba rápidamente, recorriendo todos los magos de Fairy Tail. Felicidades, anfitrión. Has obtenido la magia de alta velocidad, usada por Jet. Alta velocidad. Magia común. Concentra el poder mágico en las piernas para alcanzar una velocidad extrema al correr. Al oír esas palabras, una descarga eléctrica inundó la mente de Locke. Recuerdos, entrenamiento, sensaciones, instintos de combate, todo lo que Jet había experimentado con alta velocidad, lo invadieron. Jet, miembro del equipo Shadowheart de Fairy Tail, quizá no fuera el más fuerte en combate, pero su velocidad era inigualable. En las carreras de resistencia anuales de Fairy Tail, siempre era el primero en cruzar la meta. Los ojos de Locke se iluminaron. Perfecto momento. Submisión activada. Salvar a Kyoka Hiro. Recompensa. Un billete de lotería de rango B. La voz del sistema se desvaneció y el mundo volvió a ponerse en movimiento. El color volvió. El adorno continuó su caída mortal. Pero Locke ya se estaba moviendo. Se estabilizó, canalizando poder mágico hacia sus piernas. Alta velocidad. Un círculo mágico azul brillante se formó bajo sus pies, con runas antiguas girando bajo su luz. Una poderosa ráfaga azotó el aire mientras su cuerpo avanzaba velozmente. Más rápido que el rayo. Apoyo. Patreon.com/narratorsan. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 4. Capítulo 4. El enorme adorno se desplomó hacia Hirm como una guillotina. La multitud gritó y se dispersó presa del pánico. Pero para Locke, el mundo se detuvo. Ahora. Concentró la nueva oleada de magia que inundaba sus piernas. Un tenue círculo azul brillaba bajo sus pies, sus runas girando con un poder apenas contenido. Alta velocidad. El aire se quebró. El cuerpo de Locke se nubló. Su visión se iluminó al salir disparado como un rayo. Antes de que Hirm pudiera siquiera parpadear, su brazo la rodeó por la cintura. En el momento en que tocaron el suelo, él se giró, protegiéndola mientras rodaban por el suelo. El adorno explotó tras ellos con un estruendo atronador, esparciéndose fragmentos por las baldosas pulidas. Por un instante, solo hubo silencio. El resonante sonido del impacto resonó en el aire. Hirm se aferró a él, su cuerpo temblando. Locke, estoy bien, dijo rápidamente, incorporándose. Respiraba entrecortadamente, sintiendo un leve calor bajo la piel. La alta velocidad le estaba costando la resistencia, pero no era nada que no pudiera soportar. La multitud regresó corriendo, gritando de alivio y asombro. Varias personas grabaron con sus teléfonos. Ese niño acaba de... ¿Eso fue un don? Lo más rápido que he visto jamás. Locke ayudó a Hiro a ponerse de pie. ¿Estás bien? Ella asintió débilmente, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. Creo que sí. Pero tú, dije que estoy bien, sonrió, un poco incómodo. Supongo que esa cosa de verdad quería que nos aplastáramos a los dos. El equipo de seguridad del centro comercial entró a toda prisa, seguido de algunos héroes fuera de servicio que estaban cerca. Rápidamente instalaron barreras y comenzaron a despejar la zona. Todos a la defensiva. Mantengan la distancia. Esta zona es inestable. Hiro pronto fue rodeado por los servicios de emergencia. El supervisor del centro comercial se acercó rápidamente, balbuceando disculpas e intentando evaluar los daños. Locke se hizo a un lado, con el corazón todavía latiéndole con fuerza. Lo había logrado. Su primer rescate exitoso usando la magia de Fairy Tail. Ni un don ni un artilugio. Magia de verdad, que corría por sus venas como la vida misma. Sin embargo, el débil timbre del sistema regresó antes de que pudiera relajarse. Misión secundaria actualizada. Se detectó una perturbación desconocida en los alrededores. Investigue para obtener recompensas adicionales. Locke entrecerró los ojos. El incidente del adorno no había sido casual. Algo más estaba sucediendo en el centro comercial. Dirigió su mirada hacia los niveles superiores, donde los rociadores de emergencia parpadeaban y las alarmas de humo resonaban débilmente. Podía sentirlo. La onda de peligro aún latía en el aire. ¿Otro más? Murmuró. Hirm lo miró preocupado. ¿Qué dijiste? Nada.
Solo, quédate aquí y deja que los héroes se encarguen, ¿de acuerdo? Antes de que pudiera responder, una serie de fuertes golpes resonaron desde el piso superior, seguidos por el sonido inconfundible de alguien gritando pidiendo ayuda. Todos los héroes presentes se quedaron paralizados. Explosión. El supervisor gritó. Todos, evacúen inmediatamente. Cierren todos los pisos. La mente de Locke daba vueltas. Podía irse. Había cumplido con su parte. Pero el mensaje del sistema era claro. Otra misión. Otra oportunidad. Apoyo. Patreon.com/narratorsan. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 5. Capítulo 5. La multitud ya había evacuado el centro comercial. Locke y Kyoka Hiro fueron de los últimos en irse, caminando junto al supervisor, quien discutía nerviosamente sobre la compensación por negligencia, daño emocional y angustia mental. Como Kyoka era la víctima, la atención de todos se centró en ella. Nadie notó cuando Locke aminoró el paso silenciosamente y se quedó unos pasos atrás. Su mirada se desvió hacia la entrada acordonada que se encontraba más adelante, donde una cinta amarilla y guardias de seguridad bloqueaban el acceso. No hay entrada. La atrevida advertencia solo pareció atraer más la atención. Los curiosos se agruparon cerca de la barricada, estirando el cuello para ver qué sucedía dentro. Desde la distancia se oía el sonido de las sirenas. Coches de policía acercándose. Lo siento, murmuró Locke, con las manos presionando el suelo mientras miraba la espalda de Kyoka. Si él desapareciera sin decir nada, definitivamente se preocuparía. Pero esa nueva misión secundaria, y la recompensa de lotería de rango que venía con ella, no podía dejarla pasar. El incidente del adorno caído le había enseñado algo crucial. La fuerza lo era todo. En este mundo, donde los dones transformaban las leyes de la naturaleza, el auge del crimen se había producido de forma natural. Y acechando bajo la superficie, la oscuridad de All for One se retorcía y aguardaba, lista para quebrantar la frágil paz. Una paz mantenida por un solo hombre. Olmig, el símbolo de la paz. Locke apretó los puños. Si no fuera por gente como él, la calma de este mundo ya se habría derrumbado. Pero el hecho es que la paz construida sobre la fuerza de un solo hombre nunca fue una paz verdadera. Ahora que Locke poseía la magia de movimiento que alguna vez usó Jet de Fairy Tail a alta velocidad, estaba seguro de que podría escabullirse sin ser detectado. Alta velocidad, susurró. Tos. Un círculo mágico azul brillante apareció bajo sus pies y una luz tenue se arremolinaba alrededor de sus botas. Con una ráfaga de viento, Locke desapareció de la vista. Desapareció en un instante. Cuando Kyoka se giró, sobresaltada por la repentina brisa, su amiga de la infancia ya se había ido. Las escaleras mecánicas estaban cerradas. Los pasos de Locke resonaron con fuerza en el centro comercial vacío mientras subía, y el sonido rebotaba en las paredes. ¿Dónde estaba el villano? No había ninguna pista clara, pero a juzgar por dónde había caído la decoración, el origen del disturbio tenía que estar en el piso superior. Mientras Locke subía, un débil grito de ayuda llegó a sus oídos. Espacio del sistema, murmuró. Salvar a Kyoka le había hecho ganar un sorteo de lotería de rango B, y lo que estuviera esperando arriba determinaría si necesitaría pelear nuevamente. Si usara magia ofensiva, tal vez tendría alguna posibilidad. Pero si resultaba ser algo puramente de apoyo como High Speed, solo podía quedarse de brazos cruzados y observar. Utilice la lotería de rango B. Ordenó. Iniciando lotería de rango B. Felicidades, anfitrión. Has obtenido el cerradura de agua mágico, usado por Jupi Aloxer. 4. Bloqueo de agua. Magia de tipo agua que consume poder mágico interno para crear una esfera de agua, atrapando al objetivo dentro. 4. Al completar el sorteo, la mente de Locke se llenó repentinamente de experiencias. Innumerables recuerdos y sensaciones que no le pertenecían. Los gráciles movimientos del lanzamiento de hechizos, la oleada de magia fluida, la fluida precisión de la batalla, todo fluyó a su conciencia como un río. Pertenecían a Jupi Aloxer, la mujer de la lluvia de Fairy Tail. Afortunadamente, no es su amor por Gray, sino su profundo dominio de la magia del agua. Jubia, miembro del elemento 4 del gremio de los señores fantasma, se unió posteriormente a Fairy Tail, donde se convirtió en una de sus magas más poderosas. Podía controlar el agua con total libertad, incluso transformar su cuerpo en ella, y su sola presencia hacía llover. Los labios de Locke se curvaron ligeramente. Butterlock, ¿eh? No me lo esperaba, pero al menos es apto para el combate. Regresó al mundo real y siguió adelante. Ayuda. El grito resonó con más claridad desde el rellano de la escalera mecánica.
Locke echó a correr hacia el sonido y se quedó paralizado al llegar arriba. Todo el piso superior quedó completamente calcinado. Las llamas lamían el aire y el humo se extendía entre los restos destrozados de las fachadas de las tiendas. En el centro de la destrucción se alzaba un hombre con cabeza de pájaro, su cuerpo envuelto en llamas, con dos alas llameantes extendidas tras él. En una mano, sostenía por el cuello a un hombre de mediana edad, levantándolo sin esfuerzo del suelo. No era una metáfora. El villano realmente tenía la cabeza de un pájaro. Al igual que Tokoyami Fumikage, cuyo Kirk le dio una cabeza de cuervo, la mutación de este hombre había moldeado su apariencia por completo. Locke examinó la escena. Mostradores de joyería quemados, vidrio fundido y piedras preciosas esparcidas. A juzgar por la distribución, este había sido un piso de joyería. Pero el hombre pájaro no robaba nada. Él no buscaba dinero. Varios civiles se acurrucaban en los rincones, temblando de miedo. Habían quedado atrapados en el caos, sin poder escapar, y ahora solo podían rezar para que la policía o los héroes profesionales los rescataran. «Héroe flamenco, detente», gritó una voz ronca. «¿Te das cuenta de lo que haces? Esto es un crimen». Locke se giró hacia el sonido. Una figura maltrecha se puso de pie con dificultad. Un hombre con traje ignífugo, casco y máscara de gas, con dos bombas de agua en los brazos. Locke lo reconoció al instante. Firebuster. Un héroe profesional de tipo rescate conocido por su excelencia en operaciones de extinción de incendios. Locke lo había visto antes en la televisión, salvando a civiles de edificios en llamas con su don de agua a alta presión. Incluso él apenas podía mantenerse en pie, con su traje chamuscado y agrietado. Lo cual solo podía significar una cosa. El hombre pájaro en llamas no era un villano cualquiera. ¿Un héroe profesional convertido en villano?, murmuró Locke, entrecerrando los ojos. ¿Cuál es su objetivo aquí? El calor se extendió por el aire. Las llamas se enroscaron con más fuerza alrededor de las alas del hombre pájaro, y los civiles atrapados gimieron de terror. Locke respiró hondo para tranquilizarse y dio un paso adelante, listo para probar el poder de su nueva magia. Apoyo. Patreon.com/narratorsan. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. Por supuesto que sé que estoy cometiendo un delito. ¿Y no me llames héroe? Es un nombre tan sucio. Las palabras de Flamingo encendieron una mecha en su interior. Sus emociones ardieron como las llamas que lamían sus alas. ¿De verdad eres tú? El hombre de mediana edad, agarrado por la mano izquierda de Flamingo, gritó de dolor. Parece que por fin te acordaste de mí, fiscal Yanei Takefumi. Gruñó Flamingo, con las venas del brazo hinchadas. Sigues vagando por el centro comercial, dándote la gran vida. Locke, que había estado observando desde el rellano de la escalera mecánica, dedujo el motivo del villano. Flamingo había sido un héroe profesional. Le habían quitado la licencia. Había ido al centro comercial buscando venganza contra el fiscal que lo había procesado. Las decoraciones que caían. Flamingo había provocado incendios al azar. El calor había debilitado la lámpara y la había roto. Entonces, ¿buscas venganza?, jadeó Yanei, con la voz entrecortada mientras el flamenco le apretaba el cuello. Apenas podía respirar. El recuerdo de lo ocurrido 2 años atrás volvió a la mente de todos. Cuando Flamingo debutó como héroe, su fama se hizo notar rápidamente. Durante una misión para aprehender criminales, capturó a sus objetivos, pero también los torturó y asesinó brutalmente. La indignación pública fue enorme. Según la ley, los héroes no tienen derecho a matar a menos que se les ordene. De lo contrario, se considera un acto ilegal sujeto a juicio. El fiscal Yanei Takefumi, a cargo de la investigación, consideró las acciones de Flamingo como delitos graves y presentó cargos. Flamingo fue despojado de su licencia de héroe y condenado a 2 años de prisión, con suspensión de la pena durante 2 años. La sentencia parecía severa, pero la suspensión de la pena dejaba un margen de indulgencia. Si Flamingo se portaba bien durante 2 años, la condena podía ser cancelada. Podía recuperar su licencia de héroe si volvía a presentar el examen. Y, como fiscal, manejaré su caso con imparcialidad y justicia. Incluso con su vida en manos de Flamingo, Yanei intentó sonar firme. Y recomendaré clemencia. Una sentencia suspendida y la oportunidad de arrepentirse. Yanei agarró el brazo de Flamingo, tirando con todas sus fuerzas, pero no pudo soltarse. Le cortaron el cuello en el aire. Estaba a punto de desmayarse. No seas tonto, ya han pasado casi 2 años, instó Firebuster, intentando razonar con Flamingo. Pero sus palabras no sirvieron de mucho.
Ya lo habían vencido y luchaba por mantenerse a la defensiva. Sus bombas de agua chisporroteaban y salpicaban, pero las llamas eran tan intensas que vaporizaron el agua casi al instante. ¿No lo entiendes? Se burló Flamingo, escupiendo al suelo. Lo importante es recordarle al público mi sentencia. Cuando se difundió la noticia de la condena de Flamingo, la reacción fue brutal. Las redes sociales se volvieron contra él. Ni siquiera podía usar dispositivos electrónicos sin ser acosado. Afuera, los transeúntes lo miraban con enojo como si fuera un delincuente ambulante. Ni siquiera quedarse en casa ayudó. Familiares y vecinos lo miraban con frialdad. Lo peor de todo fue que su novia de muchos años lo dejó, llamándolo asesino. La admiración que antes sentía como héroe se había desvanecido. Desesperado y destrozado, Flamingo se había aislado en los suburbios. Un día, un hombre de negro se le acercó con una oferta. Destruyamos juntos esta falsa paz. Venguémonos de esos héroes santurrones. Flamingo, amargado y crudo, respondió con furia. Sí. Maté criminales, ¿por qué me tratan así? Es culpa de la sociedad. Es culpa de la fiscal Janey. Cayó en la oscuridad voluntariamente. Y entonces, Janey Takefun, sé el primer sacrificio en mi plan. Muere ahora. Gruñó Flamingo, apretando su agarre y conjurando una llama en su palma, preparándose para acabar con la vida del fiscal. Ni siquiera pienses en tener éxito. Firebuster, al ver que la vida de Janey pendía de un hilo, no tuvo más remedio que actuar. Impulsó ambas bombas hacia adelante y lanzó agua contra Flamingo. Insensatos. Con el suero potenciador de dones que me dio el señor, el agua común es inútil. Declaró Flamingo, agitando el brazo libre. Las violentas llamas impactaron el agua rociada. El choque de calor y frío hizo temblar el aire. Aún así, el fuego seguía avanzando, a pesar del agua rociada, y la fuerza de Firebuster empezó a flaquear. Locke observaba desde su escondite y se negaba a quedarse de brazos cruzados. No podía simplemente ver morir al fiscal. Manteniendo la distancia, susurró y formó un círculo mágico en sus manos. Un patrón preciso y fluido de runas que se agitaban con una luz azul líquida. Del círculo brotó un torrente de agua mágica. No agua común, sino un torrente moldeado por su hechizo. La corriente se precipitó hacia Flamingo. ¿Qué? ¿Ha llegado otro héroe? Ladró Flamingo, sobresaltado por el repentino ataque. Dudó. La llama de su brazo derecho estaba contenida en parte por Firebuster, y su mano izquierda aún sujetaba a Janey por el cuello. Flamingo aflojó su mano izquierda por una fracción de segundo para repeler la nueva amenaza, con la intención de aplastar a Janey y después para asegurarse de que no pudiera escapar. Una ráfaga de viento caliente azotó a Flamingo. El calor mismo lo obligó a entrecerrar los ojos. En ese momento, Locke se movió. Usando la magia de velocidad que había obtenido antes, acortó la distancia en un instante. En el instante del movimiento de Locke, Janey se esfumó del agarre de Flamingo. Reapareció junto a Firebuster, tosiendo y jadeando. Nadie podía explicar la velocidad. Aturdió al héroe profesional. El ataque acuático de Locke había sido una finta. Su prioridad era rescatar al rehén para que el fiscal pudiera luchar con la mente despejada, sin correr peligro. El plan funcionó. Con Janey a salvo, Locke se preparó para el siguiente movimiento. Apoyo. Patreon.com/narratorsan. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 7. Capítulo 7. ¿Lo que está sucediendo? ¿Es ese, finalmente un héroe aquí para ayudar? Los ciudadanos aterrorizados que se escondían entre las ruinas del centro comercial se atrevieron a mirar hacia afuera, con la esperanza de ver a un rescatador. No, solo un estudiante. Se acabó. Si ni siquiera Firebuster puede con ese villano, un estudiante no tiene ninguna posibilidad. Al ver la ropa de Locke, su frágil esperanza se desvaneció. Para ellos, esperar que un estudiante derrotara a un villano de nivel profesional era absurdo, incluso infantil. Después de todo, Flamingo alguna vez fue un héroe profesional, entrenado por profesionales para luchar. Pero para los que acababan de ser salvados, Locke parecía un milagro. Gracias, niño. El fiscal Janey Takefumi yacía en el suelo, pálido y tosiendo con violencia, pero cada bocanada de aire le parecía un regalo. Hacía años que no se sentía tan vivo. Joven, buen trabajo, dijo Firebuster, superando la sorpresa por la velocidad de Locke. Llévate al fiscal y corre. Yo lo retendré aquí. El objetivo de venganza de Flamingo era Janey. No debería atacar a los ciudadanos si su presa había desaparecido. Quizás, solo quizás, si huían, Flamingo se calmaría.
Firebuster solo tenía que ganar tiempo hasta que llegaran los refuerzos. No estaba seguro de poder aguantar tanto. Su única esperanza residía en lo que el propio Flamingo había revelado. El villano había usado un suero potenciador de dones. Eso explicaba las llamas tan intensas, pero tales potenciadores siempre tenían limitaciones y efectos secundarios. Si tan solo pudiera esperar a que se acabara el tiempo, ¿correr? Imposible. La voz de Flamingo rezumaba veneno mientras batía sus alas ardientes, elevándose en el aire. La luz del fuego resplandecía con cada latido, y dos espadas de fuego se extendían, abriéndose paso hacia las escaleras mecánicas y las barandillas que conducían a los niveles inferiores. En cuestión de segundos, había sellado cada ruta de escape con una barrera de fuego. Maldita sea. Voy a apagar las llamas. Vámonos ya. Firebuster apuntó sus bombas hacia el fuego y desató un poderoso chorro de agua. ZZZZZHHH. La colisión de vapor y llamas rugió, pero Locke enseguida se dio cuenta de que algo andaba mal. La presión del agua bajaba rápidamente, pero el fuego apenas se debilitaba. Era como echar un cubo de agua a un incendio forestal. Completamente inútil. La mayoría de los dones consumían energía para funcionar. Cuanto más débil era el cuerpo, más débil era el don. Y la energía de Firebuster estaba casi agotada. Su rostro estaba pálido como un fantasma y apenas podía mantenerse en pie. Había abusado de su poder. A este ritmo, incluso intentar ganar tiempo era una fantasía. ¿Cómo manejo esto y? Firebuster, retírate. Déjame el resto a mí. Antes de que el profesional pudiera reaccionar, Locke dio un paso adelante. Una sonrisa de confianza se dibujó en su rostro mientras un círculo mágico azul brillante se extendía bajo sus pies. En un instante, la atmósfera cambió. El aire aulló y las llamas se doblaron bajo el vendaval repentino. Locke salió disparado hacia arriba como una bala, acortando la distancia en un instante y dando una patada increíblemente rápida. El movimiento fue tan repentino que ni siquiera Flamingo, un ex profesional, pudo reaccionar. Sorprendido, expandió las llamas de sus alas formando un escudo ardiente. Auge. Pero aún así, fue lanzado al suelo, estrellándose con fuerza. No fue la patada lo que lo golpeó, sino la onda expansiva de la presión del viento detrás de ella. El objetivo de Locke no era golpearlo directamente. Era derribarlo en el aire. Su don no le permite volar, se dio cuenta Firebuster en voz alta. Usa las llamas de sus brazos y alas para impulsarse. Entendido. Gracias por el dato, respondió Locke asintiendo bruscamente. Así que eso era todo. Su vuelo dependía completamente de las llamas mejoradas. Una vez neutralizadas, Flamingo perdería su ventaja de movilidad. Mocoso. Rugió Flamingo, levantándose de entre los escombros, con las alas desplegadas. Deberías estar en la escuela, no haciéndote el héroe. No se trata de querer ser un héroe, dijo Locke con la mirada endurecida. Se trata de tener que serlo. Un segundo círculo mágico azul cobró vida ante él. Bloqueo de agua. Entonces déjame enseñarte, niño, se burló Flamingo. Déjame mostrarte la crueldad de ser un héroe. 3 rugientes corrientes de fuego se precipitaron hacia Locke a la vez, pero su respuesta fue más rápida. 3 arcos de agua brillante surgieron de su círculo, chocando de frente con cada línea de fuego en el aire. El vapor explotó cuando el agua se topó con el fuego. Por un instante, ambas fuerzas se enfrentaron en igualdad de condiciones. Luego, para sorpresa de todos, la magia de Locke empezó a dominar las llamas. ¿Cómo es posible? Mi don fue mejorado. Gritó Flamingo, con la incredulidad reflejada en su rostro. Lo que estoy usando no es agua común, dijo Locke con calma, dando un paso al frente. Y ni siquiera es una esclusa de agua común y corriente. Enfatizó las palabras con una sonrisa sutil. El juego de palabras no tenía sentido para nadie más, pero hizo que Flamingo se estremeciera instintivamente. Los arroyos se expandieron, arremolinándose juntos en una única y enorme esfera de agua que envolvió a Flamingo por completo, apagando todo rastro de fuego. Extinguido de un golpe. Pero Locke no se detuvo. El círculo brillante bajo él volvió a latir, alimentando con más magia la esfera. El agua se abalanzó hacia adentro, envolviendo a Flamingo en una prisión líquida. Bloqueo de agua. No. Flamingo se agitaba salvajemente en su interior, sus gritos se acallaban. Las llamas que lo rodeaban se desvanecieron. Estaba atrapado, como sumergido en las profundidades del océano. Los segundos se convirtieron en minutos. Luchó cada vez menos hasta que finalmente, sus movimientos se detuvieron.
La falta de oxígeno lo consumió y Flamingo perdió el conocimiento. Locke movió la mano y la esfera se derrumbó formando un inofensivo charco de agua en el suelo. No había tenido intención de matar al hombre. Los héroes no cruzan esa línea. 3. Mientras las últimas gotas se desvanecían en vapor, un timbre digital familiar resonó en su cabeza. Felicidades, anfitrión. Misión secundaria completada. Recompensa de rango A desbloqueada. Apoyo. Patreon.com/narratorsan. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 8. Capítulo 8. La carga sigue siendo pesada. Parece que necesito fortalecer mi cuerpo y entrenar más mi magia. Tras derrotar a Flamingo, Locke obtuvo un puesto de rango A en el sistema. La alegría y el cansancio se mezclaban en su rostro. Era natural. Hoy era la primera vez que usaba magia en una batalla y lanzaba hechizo tras hechizo sin descansar. Pero ¿y cómo voy a evitar el castigo por esto? Locke se llevó una mano a la frente, sumido en sus pensamientos. Aunque había actuado con valentía para detener a un villano y salvar a la gente, técnicamente, había violado la ley de regulación del uso de dones. 7. No podía decir exactamente, no estaba usando un don, era magia, ¿verdad? Quizás algún día pudiera revelar al mundo la verdad sobre sus poderes. Pero no ahora. Todavía no. Según las leyes japonesas de Kirk, los ciudadanos comunes pueden usar sus dones para defenderse en situaciones que amenacen su vida. Sin embargo, tienen estrictamente prohibido atacar o herir activamente a otros, a menos que un héroe profesional esté presente y lo autorice. De lo contrario, se enfrentan a sanciones según la gravedad del acto. Al igual que en ese incidente con el asesino de héroes, cuando Midoriya Izuku, Todoroki Shoto e Ida Tenya lo derrotaron, todavía fueron disciplinados por usar sus dones ilegalmente. 2. Su castigo fue borrado del registro público más tarde, pero el costo fue que sus actos y heroísmo no fueron reconocidos por la sociedad. 1. Locke no quería eso. Lo que más necesitaba en ese momento era reputación. La supermagia, la magia perdida e incluso la magia prohibida requieren puntos de fama para intercambiarse dentro del sistema. Entonces Locke planeó usar el incidente de Flamingo para construir su nombre. Este estudiante realmente venció al villano. Increíble. ¡Qué fuerte! ¡Y qué guapo! 6. Los ciudadanos que se escondían entre las ruinas estallaron en vítores. Su miedo se había convertido en asombro. Salieron los teléfonos, se dispararon los flashes y la multitud comenzó a tomarle fotografías. Locke puso una sonrisa tranquila y practicada, hizo una reverencia cortés y aceptó sus elogios con gracia serena, tal como lo había planeado. Luego miró hacia arriba y se encontró con la mirada de Firebuster, el héroe profesional de tipo rescate que había salvado. Ese hombre podría ser la clave para evitar el castigo. Por coincidencia, tanto Firebuster como el fiscal Yanei Fumihiko se acercaron a Locke al mismo tiempo. Joven, eres realmente especial. Yanei se ajustó la corbata, recuperando su compostura profesional. Toma, esta es mi tarjeta. Me salvaste la vida y te debo una. Si alguna vez necesitas ayuda legal, dentro de los límites de la ley, haré todo lo posible. Locke aceptó la tarjeta sin dudarlo. Un favor de un fiscal. Esa fue una conexión valiosa. Especialmente si quería reabrir la antigua agencia de héroes de sus padres. El papeleo legal y la verificación de identidad serían problemáticos, pero con el apoyo de Yanei, el proceso sería mucho más sencillo. Por supuesto, para que eso importara, Locke tuvo que convertirse en un héroe profesional primero. Por cierto, joven, ¿cómo te llamas?, preguntó Yanei. Locke sonrió. Locke. Soy estudiante de segundo año en la preparatoria pública Tateguchi. El Firebuster a su lado se quedó paralizado de la sorpresa. Locke. Espera, ¿eres el hijo del dúo de héroes dragonero? Y sí. Al escuchar el nombre de la agencia de sus difuntos padres, Locke asintió en silencio. Firebuster inmediatamente enderezó su espalda e hizo una reverencia solemne. Cuando debuté, tus padres me ayudaron mucho. Me guiaron en el trabajo de rescate y me salvaron de muchos errores de novato. La voz de Firebuster transmitía respeto y nostalgia. Es una pena no haber tenido la oportunidad de unirme a su agencia, pero fueron mis mentores, en cierto modo. Locke quedó sorprendido, pero tenía sentido. Sus padres habían sido profesionales de los 10 mejores, con buenos contactos y muy respetados en el mundo de los héroes. El propio Locke no era japonés. Su familia provenía de la nación donde aparecieron los Quirks por primera vez. 3. La agencia Dragonero había sido fundada por sus padres, quienes compartían dones relacionados con la transformación del dragón.
3. Locke, sin embargo, había nacido sin don. Aún así, durante su vida, sus padres estuvieron entre los 10 mejores héroes profesionales de Japón, compartiendo el nombre de héroe conjunto Dragonero. Incluso tenía un primo. Dragon Knight, Rin no Kyu, actualmente en el 9º puesto del Hero Billboard Japan. 2. Aunque no la conocía desde su reencarnación, Locke la había visto en televisión. Una belleza feroz con un Cheongsam carmesí que podía transformarse en un enorme dragón blanco. 1. Realmente magnífico. No es de extrañar que Firebuster tratara a sus padres con tanta reverencia. Los ojos de Locke parpadearon pensativamente. Si alguna vez desbloqueo la magia de cazador de dragones, ¿no contaría eso también como una especie de transformación dragón? La idea lo hizo sonreír con suficiencia. Luego su mirada se volvió hacia Firebuster. La peculiaridad de ese hombre, 2 bombas de agua, lo hacía perfecto para el rescate. Un auténtico profesional del rescate. En cambio, la agencia de sus padres estaba orientada puramente al combate. Las agencias heroicas generalmente se dividían en 3 categorías principales. Agencias de combate. Se especializan en capturar villanos y combatir el crimen. Agencias de rescate. Se centran en el socorro en casos de desastre, la evacuación y en salvar vidas. Agencias integrales. Manejan una combinación de ambos, incluidas patrullas y trabajo de apoyo. Las agencias de combate y rescate rara vez se superponían en sus misiones. Las agencias integrales eran las que cubrían la brecha. Los padres de Locke habían recomendado una vez a Firebuster a una agencia de rescate. Eso le dio a Locke una idea. Reclútalo. Necesitaba profesionales para reconstruir la oficina de héroes de su familia, y Firebuster era un candidato sólido. Voy a convertirme en un héroe profesional, dijo Locke con determinación, y heredaré la oficina de héroes de mis padres. Planeo reconstruirla y convertirla en una agencia integral que se encargue tanto del rescate como del combate. Extendió la mano y sonrió. Cuando llegue el momento, Firebuster Senpai, ¿estarías dispuesto a unirte como el primer héroe profesional de mi nueva agencia? La mandíbula de Firebuster cayó. ¿No había dicho Locke recientemente que era un estudiante de secundaria? Ni siquiera tenía edad suficiente para tomar el examen para obtener la licencia provisional. La siguiente ronda de exámenes se celebraría en septiembre, y ni siquiera cumplía con el requisito de edad mínima. Apoyo. Patreon.com/narrator-san. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 9. Capítulo 9. Si algún día, Locke, realmente te conviertes en un héroe profesional, sería un honor para mí unirme a ti. Después de pensarlo un momento, Firebuster finalmente asintió y aceptó la oferta de Locke. Al principio, pensó que el chico bromeaba. Después de todo, los exámenes para obtener la licencia de héroe se acercaban. Pero ¿cómo iba a estar Locke preparado para eso? Era apenas un estudiante de segundo de secundaria. Le tomaría al menos otros 4 o 5 años antes de alcanzar la edad mínima para solicitar plaza. Firebuster llevaba ya muchos años en activo. Como uno de los principales héroes de rescate del país, era famoso, experimentado y se acercaba a la edad en la que la mayoría de los héroes consideraban retirarse del frente. Dentro de 4 o 5 años, probablemente renunciaría, y cuando ese momento llegara, si Locke realmente se convertía en un héroe, con gusto se uniría a su agencia para saldar esta deuda. Locke sonrió con complicidad, anticipándose claramente a los pensamientos de Firebuster. Bien, pero, las renuncias y los traslados de agencia pueden ser problemáticos, así que deberías prepararte con tiempo, Firebuster superior. Firebuster parpadeó, confundido. ¿Qué quieres decir con eso? La expresión de Locke se volvió tranquila y segura. Planeo participar en el examen de licencia de héroe este septiembre. ¿Y qué? Se miraron fijamente el uno al otro, uno estupefacto, el otro tranquilamente confiado. Firebuster pensó que había oído mal. Te refieres al examen para la licencia temporal, ¿verdad? Pero aún así, no cumples los requisitos. Había 2 tipos de exámenes de licencia de héroe. El examen de licencia pro. Para aquellos que aspiran a convertirse en héroes profesionales de pleno derecho. Examen de licencia temporal para estudiantes del curso Hero que aún están en la escuela. Con una licencia temporal se podría actuar en situaciones de emergencia, pero no establecer una agencia. Para tomar el examen de licencia pro, se debían cumplir 3 condiciones. El candidato debe ser mayor de edad. Deben haberse graduado de un curso de héroes de la escuela secundaria. Deben tener al menos 2 años de experiencia en prácticas de héroe. Locke no cumplió ninguno de estos. ¿Podría ser que no conocía las reglas?
Pero entonces, Firebuster notó que la mirada de Locke se desvió hacia un lado, hacia el fiscal Yanei Fumiko. Locke habló con firmeza. Planeo tomar otra vía. La herencia. ¿Herencia? Yanei frunció el ceño, captando de inmediato la implicación. Luego, con un leve suspiro de complicidad, asintió. Ah, sí. Es posible. El sistema de héroes moderno de Japón era relativamente joven. Muchas de sus leyes estaban incompletas. Algunas incluso eran reliquias de épocas caóticas. La existencia de All for One había sido borrada de los registros públicos hacía tiempo. Cuando gobernaba el país desde la sombra, el gobierno de Japón era una farsa. Solo después de que All Might se alzó como símbolo de la paz y derrotó a All for One, aunque a un gran costo, el orden comenzó a regresar. Eso había sido hace apenas 10 años. El gobierno, aún en recuperación, reunió apresuradamente las leyes que regían las agencias Zero. Entre ellas había una cláusula particularmente arcaica, que Locke ahora planeaba usar. Durante la caótica era inicial de los héroes, antes de que los héroes profesionales fueran reconocidos oficialmente, pequeñas organizaciones independientes de héroes se formaron por necesidad. Eran grupos autónomos de justicieros que se unían para luchar por la justicia. Cuando esos primeros líderes morían en combate, sus grupos se desmoronaban. Para evitarlo, el gobierno aprobó una ley de continuidad de emergencia. Si el fundador de una organización héroe muere, sus descendientes podrán heredar el título y las operaciones de la organización, siempre que aprueben una evaluación gubernamental. Esa ley evolucionó hasta convertirse en la moderna ley de herencia de la Oficina de Héroes, que ahora establece: si el héroe profesional que fundó la agencia fallece, sus descendientes directos podrán heredarla, siempre que aprueben un examen especial de licencia de héroe, diseñado para herederos. La clave fue que este examen especial siguió un mecanismo único, separado del sistema de licencia estándar. No había restricciones de edad, ni requisitos de escolaridad o de prácticas. Todo lo que se necesitaba era: 3 héroes profesionales estuvieron dispuestos a avalar públicamente el carácter del heredero. La propia fuerza del heredero, probada a través de una batalla de evaluación directa. Antes de despertar su sistema, Locke no se habría atrevido. Pero ahora estaba seguro de que podía pasar. Aún así, ¿no es ese tipo de prueba demasiado difícil?, dijo Firebuster, rascándose la cabeza con impotencia. Sería el primer estudiante de secundaria en intentarlo. Dudo que los legisladores se imaginaran que eso pudiera pasar. Locke solo sonrió. Superintendente Firebuster, ese villano contra el que luché, Flamingo, no era débil, ¿verdad? Señaló el cuerpo inconsciente que yacía entre los escombros. Firebuster se quedó en silencio. Flamingo había sido increíblemente fuerte, potenciado por su don y su experiencia. Normalmente, se habrían necesitado al menos 3 profesionales trabajando juntos para derrotarlo. Y, sin embargo, Locke, un estudiante soltero de secundaria, lo había hecho solo. Eso decía mucho. Poco después, la policía y los héroes de apoyo llegaron para asegurar la escena, arrestar a Flamingo y tomar declaraciones de testigos. Cuando se enteraron de que el villano había sido derrotado sin ayuda de nadie por un estudiante de secundaria, su sorpresa fue indescriptible. En cuanto a la cuestión de usar un Kirk para dañar a alguien, Locke rápidamente dio un paso adelante antes de que alguien pudiera objetar. Estuve bajo la supervisión de Proero Firebuster, dijo con suavidad. Él puede dar fe de mí. Tomado por sorpresa, Firebuster solo pudo darle una sonrisa cansada y respaldarlo. Y así, el incidente del Flamingo llegó a su fin. La respuesta del público, sin embargo, fue explosiva. Un ex-héroe que cayó en la villanía, derrotado por un simple estudiante. Y el nombre a ese estudiante, Locke. Apoyo. Patreon.com/narratorsan. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 10. Capítulo 10. Una luna redonda y plateada colgaba en lo alto del cielo, derramando su tenue luz como un río de mercurio. El suave resplandor bañaba las calles y los edificios, bañándolo todo en una calma serena y etérea. Y de pie bajo la luz de la luna estaba Locke. Después de terminar la declaración escrita para la policía, se escabulló del centro comercial antes de tiempo, porque pronto llegaría un enjambre de periodistas con cámaras y micrófonos, ansiosos de ahogarlo en preguntas. Había habido muchos testigos, y no pocos habían grabado la batalla contra el Flamingo con sus teléfonos. Esos vídeos inevitablemente se difundirían por internet por la mañana. Eso fue más que suficiente para aumentar su visibilidad pública. No necesitaba quedarse para las entrevistas. Afuera no había señales de Hiro Kyoka. Probablemente sus padres la recogieron después de que el director del centro comercial los contactara.
Una brisa fresca soplaba por la calle, y Locke entrecerró los ojos para protegerse. Más adelante, frente a su edificio, una chica estaba de pie bajo la luz de la farola, sujetándose el pelo al viento con una mano, como si esperara a alguien. Ese apartamento era el hogar de Locke. Así que no había ninguna duda de quién era ella. Hiro Kyoka. Esta noche no llevaba su uniforme escolar, sino un abrigo blanco puro que le cubría elegantemente el cuerpo. Una falda negra hasta la rodilla perfilaba sus largas y esbeltas piernas, pálidas como la crema bajo la luz de la luna. A Locke se le ocurrió una idea traviesa. En silencio, se acercó sigilosamente por detrás. Su cabello morado oscuro ondeaba al viento, brillante y suave como chocolate derretido. Casi podía sentirlo escabullirse entre sus dedos. Kyoka, llamó suavemente. Ah. Hiro Kyoka saltó como un gato asustado, girando en estado de shock. Locke abrió los brazos, sonriendo, como si esperara un abrazo. En cambio, ruido sordo. Su puño se hundió directamente en su pecho. Locke se dobló, agarrándose el punto con dolor, y la miró entrecerrando los ojos. Hirme estaba de pie con los brazos cruzados y las mejillas hinchadas de irritación. Kyoka enojada, pensó, era adorablemente linda. HMPH. ¿Quién te dijo que te fueras sin decirle una palabra? Hubo un destello de preocupación en sus ojos cuando sacó su teléfono, pasando a un artículo de noticias antes de acercarle la pantalla. Se trataba del incidente del centro comercial al aire libre. Un estudiante de secundaria derrota al villano Flamingo, a quien ni siquiera un héroe profesional podría someter. Claro, el titular era exagerado para atraer más clics. Firebuster era un héroe de rescate, no un especialista en combate. No era extraño que estuviera en desventaja. Sin previo aviso, Kyoka comenzó a tirar de la camisa de Locke. El gesto repentino lo sobresaltó, pero antes de que pudiera reaccionar, ella ya le había abierto el uniforme, con el rostro enrojecido mientras sus ojos recorrían la piel ilesa que había debajo. Al ver que estaba bien, exhaló un silencioso suspiro de alivio. Kyoka, estoy bien, dijo Locke con una sonrisa relajada. Ese flamenco era débil. No hay forma de que pudiera hacerme daño. Pero, ¿no tienes don, no? La voz de Kyoka tembló levemente. Las imágenes del artículo lo mostraban claramente conjurando una esfera de agua para atrapar al villano. De hecho, desperté un don hace poco, mintió Locke con suavidad, sin dejar de sonreír. Simplemente no me había dado cuenta antes. Habían crecido juntos, discutiendo, peleándose, bromeando. Era algo natural entre amigos de la infancia. Pero esa noche, bajo la luz de la luna, el rostro de Kyoka estaba inusualmente rojo y no podía mirarlo a los ojos. Ninguno habló por un rato. El silencio se prolongó entre ellos. Eso y ambos comenzaron a hablar al mismo tiempo, luego se detuvieron al darse cuenta. Tú primero, dijo Locke. Se suponía que sería primero las damas, pero esta noche le apetecía tomar la iniciativa. Lo siento. Oye, espera. Debería ser yo quien pida perdón. Locke bajó la cabeza en señal de disculpa y Kyoka, nerviosa, hizo lo mismo. Bonk. 4. Sus frentes chocaron con un sonido sordo. Ambos hicieron una mueca, se frotaron la zona y luego estallaron en carcajadas. Así, la tensión incómoda se disolvió y fue reemplazada por la calidez agradable de la familiaridad. ¿En serio, Locke, por qué te disculpas? Preguntó Kyoka, enroscándose un mechón de pelo morado con voz suave. Soy yo quien debería disculparse. Si no fuera por mí, no habrías estado en peligro. No, dijo Locke negando con la cabeza. Si no te hubiera arrastrado a comprar bebidas, no habrías estado allí. Sonrió levemente, recordando lo cerca que estuvo de caerse esa decoración. De no ser por el despertar del sistema en ese preciso instante, no se atrevía a imaginar qué habría sucedido. Y en lugar de pedir perdón, añadió Locke con ligereza, prefiero oír un gracias. Uno como Dios manda. Me haría mucho más feliz. Los labios de Kyoka se separaron ligeramente. Dudó un momento, luego respiró hondo y dijo en voz baja. Gracias por salvarme, Locke. Su voz era firme, sus ojos claros y sinceros bajo la luz de la luna. Locke sintió que se le calentaba la cara. Giró la cabeza para ocultarlo y murmuró, qué raro, estoy tan acostumbrado a que me trates con rudeza que oírte hablar así me parece antinatural. ¿Quién es rudo? Le dio otro golpecito en el pecho, esta vez con suavidad. La molestia estaba presente, pero también el cariño. Lo siento, lo siento. Era broma. Ambos rieron de nuevo. Al cabo de un rato, Locke vio a Kyoka regresar a su casa antes de abrir la llave de su apartamento. Y
En ese mismo momento, en una sala de interrogatorios al otro lado de la ciudad, el flamenco, que había sido puesto bajo custodia, de repente se convulsionó y se quedó quieto. La poción mejoradora de dones que había mencionado, estaba lejos de ser común. 1. Apoyo. Patreon.com/narratorsan. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 11. Capítulo 11. En las afueras de la ciudad había una fábrica abandonada, rodeada de maleza y silencio. No había farolas que iluminaran la zona. Nadie vivía cerca. Pero dentro de la fábrica, brillaba como el día. Filas de investigadores con batas blancas se movían con precisión, manipulando silenciosamente tubos de ensayo e instrumentos. Todos ellos presentaban extrañas mutaciones animales en sus cuerpos. Rasgos deformados por sus propias peculiaridades. Un hombre con cabeza de gorila tomaba notas en un portapapeles. Sin levantar la vista, le preguntó al hombre alado que estaba a su lado. ¿Qué tan efectivo es el suero potenciador de Kirk del primer lote? 1. Hemos distribuido cientos de dosis en todo el país, respondió el hombre alado, entregándole un índeme. La mayoría se liberaron en zonas grises sin regulación. Cabe destacar el lote utilizado por el sujeto con nombre en clave Flamingo. Hizo una breve pausa antes de continuar. Según los datos, la amplificación general de su Kirk cumplió con nuestras expectativas. El hombre con cabeza de gorila frunció el ceño. Cumplir con las expectativas no es suficiente. Necesitamos resultados que las superen. Aumenten la potencia y el volumen de la próxima distribución. Pero hacer eso podría llamar la atención de la policía. HMPH. Entonces aprovechemos el caos. El hombre con cabeza de gorila se burló. No es tan fácil para las autoridades localizar nuestras instalaciones ocultas. ¿Y lo mejor? Todos esos sueros tienen efectos secundarios fatales. Para cuando la policía se dé cuenta, ya será demasiado tarde. Hojeó el informe y se detuvo en una página específica. 2 fotos lo miraban fijamente. Contacta a estos 2. Impermeable invisible y tiburón de hierro. Serán buenos sujetos de prueba. Sí, señor. Mientras tanto, en una comisaría de policía de la ciudad, estalló el caos. El flamenco, que había quedado inconsciente tras la batalla, acababa de despertar. Estaba en pleno interrogatorio cuando, sin previo aviso, sufrió una violenta convulsión, echó espuma por la boca y empezó a sangrar por los ojos, los oídos y la nariz. Se desplomó en el lugar. Muerto. Los forenses lo confirmaron poco después. Se encontró una toxina letal en su sistema, probablemente un subproducto del llamado suero de mejora de Kirk que había tomado. Pero el momento de su muerte solo profundizó la controversia. ¿Fue un suicidio? ¿Una reacción tardía? ¿O algo que la policía provocó durante el interrogatorio? Hace apenas unas semanas, Flamingo era un héroe profesional. Sus brutales crímenes tras tomar el suero ya lo habían convertido en un paria público. Sin embargo, ahora que estaba muerto, la compasión por él comenzó a crecer. Los mismos ciudadanos que una vez maldijeron su nombre ahora murmuraban sobre cómo el sistema le había fallado. Y en medio de esta tormenta de indignación moral, la policía se encontró bajo una enorme presión. En ese mismo momento, Locke, completamente ajeno al alboroto, estaba profundamente dormido en su apartamento. Era viernes por la noche, y el fin de semana significaba que no había clases temprano. Después de una ducha caliente, se había caído en la cama y se quedó dormido casi al instante. Usar magia por primera vez lo había agotado mentalmente, y el agotamiento lo reclamó en el momento en que su cabeza tocó la almohada. Cuando el sol de la mañana entró por la ventana, Locke se estiró, completamente despierto y renovado. Bien, sistema, hora de la lotería de rango A ver si hoy puedo sacar algo bueno. Esta recompensa vendría por derrotar a Flamingo, y sería crucial para su próximo objetivo. Aprobar el examen de licencia Proero. Entrando al espacio del sistema y actualmente, los hechizos conocidos de Locke eran paso veloz, una magia de movimiento de velocidad, y bloqueo de agua, un hechizo de control para contener. Lo que le faltaba era un verdadero hechizo ofensivo. El sorteo de rango A prometía 3 magias poderosas. Vamos, dame algo fuerte. Algo que golpee fuerte. Susurró Locke, con la mirada fija en la pantalla translúcida que flotaba ante él. Activa la lotería de rango A. Comienza la lotería de rango A y felicidades. Has obtenido la mágica armadura del emperador de la llama de Erza Scarlet. Felicidades. Has obtenido las alas mágicas de Fred Justine. Felicidades. Has obtenido la magia ira del trueno del Axus de Reyar. 5. Una oleada de recuerdos y experiencias de combate inundaron su mente.
Las batallas de Erza, las técnicas de vuelo de Freed, la furia cargada de rayos de Laxus, todo afluyó a la vez. Fue abrumador, pero estimulante. Cuando la prisa finalmente disminuyó, Locke abrió su panel de sistema para revisar sus nuevas habilidades. Armadura del Emperador de la Llama, una armadura de reequipamiento forjada en fuego. Otorga resistencia al fuego y la capacidad de blandir un espadón llameante. Tos asintió con satisfacción. Erza Scarlet, la Titania, reina del campo de batalla y una de las magas más poderosas de Fairy Tail. Su magia de reequipamiento, el caballero, le permitía cambiar de armadura y armas al instante para adaptarse a cualquier combate. Cada armadura otorgaba habilidades únicas, y esta, la armadura del Emperador de las Llamas, anulaba la mayoría de los ataques basados en fuego mientras potenciaba sus propias llamas. Ahora incluso me permite usar magia de fuego, murmuró Locke con una sonrisa. Luego hizo una pausa. Espera. ¿Significa que también me quedaré con las coletas? Se imaginó a sí mismo usando la armadura, su cabello corto atado mágicamente en las trenzas gemelas de Erza. ¿Y sí, no? Pase difícil. 5. Sacudiendo la cabeza, siguió adelante. Alas, palabra mágica que otorga al usuario un par de alas mágicas, lo que le permite volar libremente. 3. Eso fue de Freed Justine, líder de la tribu del dios del trueno y fiel mano derecha de Laxus. Su magia inscribió palabras que se hicieron realidad, aunque la versión de Locke parecía un hechizo simplificado y de apoyo. Vuela, ¿eh? Nada mal. De todas formas, la armadura del Emperador de las Llamas no tiene esa característica. Finalmente comprobó la última recompensa. Ira del trueno, magia de rayo que invoca una enorme nube de tormenta sobre el enemigo y luego lo ataca con aplastantes rayos de trueno. 1. Los ojos de Locke brillaron. Eso sí que es poder. Apoyo. Patreon.com/narratorsan. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 12. Capítulo 12. Hablando de eso, Laxus Dereyar, nieto de Makarov, maestro del gremio Fairy Tail, apareció como antagonista. Un mago de clase Super S con una fuerza extraordinaria, poseía una lágrima del dragón del trueno, lo que lo convertía en un cazador de dragones de segunda generación y le otorgaba la magia del cazador de dragones del trueno. Debido a eso, Laxus manejaba una amplia gama de hechizos basados en rayos. Vale la pena mencionar que durante la guerra civil de Fairy Tail, utilizó una de las 3 grandes supermagias del gremio. La ley de las hadas. 2. Ese hechizo conquista la oscuridad con luz divina, atacando a todos los que el lanzador considera enemigos y sentenciando directamente a sus corazones. Se dice que mientras el objetivo conserve la consciencia, podría aniquilar el mundo entero. Sin embargo, nadie en Fairy Tail resultó herido, prueba de que, en el fondo, Laxus nunca consideró villanos a sus compañeros de gremio. Menuda tsundere. En resumen, además de la magia de matadragones, Furia Tormentosa se encontraba entre los hechizos de relámpago más poderosos que Laxus había dominado. Claro que, al igual que la magia sagrada o los 3 grandes hechizos de hadas, era un arte tabú que trascendía la magia normal. Después de revisar cuidadosamente las magias obtenidas de la lotería de rango A, Locke miró la esquina de la pantalla de su sistema. Sus puntos de fama habían aumentado de 1000 a 2000. Derrotar al flamenco había mejorado significativamente su reputación. Si hubiera aceptado la entrevista con ese periodista, la cifra se habría disparado aún más. 1. 2000 puntos de fama, veamos qué tipo de magia puedo intercambiar por eso. Con ese pensamiento, Locke invocó el sistema y abrió la tienda de intercambio. El catálogo era deslumbrante. Supermagia, magia prohibida, magia perdida. Todo tipo de magia aceleraba el corazón de Locke. Pero los puntos de fama requeridos para cada uno lo hicieron palidecer. Congelación absoluta, magia de hielo de Silver Filibuster. 50.000 puntos. Ley de hadas, brillo de hadas, esfera de hadas. 100.000 cada una. 1. Magia de cazador de dragones de agnología. 500.000 puntos. 4. Incluso las magias perdidas como las utilizadas por Meredio Azuma requerían un mínimo de 10.000. 1. ¿Nada menos de 10.000? Murmuró Locke, desplazándose rápidamente. Después de hojear Super Magic y Forbidden Magic, llegó a la sección de magia perdida y se quedó congelado. Espera, magia de matadragones de fuego por solo 3.000 puntos de fama. Lo mismo para otras magias de matadragones también. Casi pensó que sus ojos lo engañaban. Ahora tenía 2000, solo 1000 más y podría tener en sus manos la magia de Dragon Slayer. Sistema, ¿qué está pasando aquí? La voz familiar y sin emociones respondió en su mente.
Anfitrión, las magias intercambiadas con puntos de fama no incluyen la experiencia ni la maestría del lanzador. La magia de matadragones de 3000 puntos es solo una plantilla básica. El anfitrión debe canjear mejoras adicionales para las técnicas y modos de matadragones. Veo y, tomando como ejemplo la magia Fire Dragon Slayer de Natsu, incluía movimientos especiales como Crimson Lotus Exploding Blade y Crimson Lotus Phoenix Sword, además de estados de transformación como Lightning Flame Dragon Mode o Fire Dragon King Mode. Todo eso costaría puntos de fama adicionales. Entonces, si Locke fuera intercambiado por la magia de Fire Dragon Slayer ahora, solo alcanzaría el nivel de un niño Natsu que recién lo está aprendiendo. Aún así, la constatación tenía sentido. Al fin y al cabo, la lotería no solo atrae la magia, sino también la experiencia de los magos que la ejercen. Cómo lanzar con eficacia, conservar energía y adaptarse bajo presión. Estos recuerdos me proporcionaron conocimientos invaluables. Locke asintió para sí mismo. De acuerdo. En cuanto consiga suficientes puntos de fama, conseguiré magia matadragones. Después de tomar una decisión, Locke salió del espacio del sistema y regresó al mundo real. El cielo afuera era de un azul profundo y cristalino, como si acabara de ser lavado. Las nubes blancas como el algodón se movían perezosamente y una ligera brisa hacía que la escena fuera casi demasiado pacífica. Entonces sonó su teléfono. Lo recogió y vio el identificador de llamadas. Tía Ryuko. Locke parpadeó. Ese nombre, cierto, Ryuko Tatsuma, prima de su madre y heroína profesional, mejor conocida como Héroe Dragón. Ryukyu. Dudó un momento antes de responder. Hola. Tía Ryuko. Una voz cálida y madura se escuchó en la línea. Locke. Ha pasado tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa, tía Ryuko? Se oyó una risa suave y un poco avergonzada. Disculpa por no haberte contactado antes. Vi las noticias sobre lo que pasó y quería saber cómo estabas. Locke guardó silencio. No la odiaba, pero tampoco quería reconectarse con nadie vinculado al pasado de este cuerpo. Escucha, continuó Ryuko suavemente, ven a cenar esta noche, ¿de acuerdo? Locke instintivamente quiso negarse. Eso no es realmente necesario, ¿estás enojado conmigo? Me interrumpió con un tono juguetón pero un poco triste. No es eso y suspiró Locke, sintiéndose en conflicto. Entonces está decidido, dijo Ryuko con firmeza. Tú vienes. Y Nejire también está aquí. ¿Nejire? Locke se congeló. Nejire Amahiki. Los tres grandes de Uahai. 4. En este punto de la línea de tiempo, Nejire todavía sería una estudiante de primer año, antes de obtener el famoso título. Aún así, eso significaba que Ryuko ya estaba siendo su mentor. Antes de que pudiera discutir, Ryuko añadió alegremente. Si no vienes, iré a arrastrarte aquí yo misma. ¿Entendido? Y con esto, colgó. Locke gimió. Genial, parecía que no tenía elección. No había visto a Ryuko desde el funeral de sus padres. El dueño original de este cuerpo la había excluido por completo después. Ella intentó acogerlo, pero él rechazó todas sus llamadas y optó por aislarse, hasta el día en que se quitó la vida. Fue entonces cuando Locke, reencarnado de otro mundo, despertó en este cuerpo. Y el Nejire que mencionó Ryuko no era otro que Nejire Adoro, a quien el anterior dueño de este cuerpo una vez admiró profundamente. Apoyo. Patreon.com/narratorsan. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 13. Capítulo 13. Lógicamente hablando, como amigos de la infancia, Locke y Kyokajiro deberían haber sido los más propensos a desarrollar sentimientos el uno por el otro, ¿verdad? Pero la vida no fue así. Habían crecido uno al lado del otro, corriendo, jugando, peleando y reconciliándose a través de innumerables pequeñas peleas. Sin embargo, a medida que crecieron, sus cuerpos cambiaron y tomaron conciencia de las diferencias de género, esa cercanía comenzó a sentirse incómoda. Lo que una vez parecía natural ahora creaba distancia. Y cuando los compañeros de clase empezaron a burlarse de su relación, esa barrera sutil solo se profundizó. Locke y Kyoka podrían haberse vuelto más cercanos nuevamente si no fuera por su reencarnación y el año completo que había pasado en este mundo desde entonces. Tintineo. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Fue un mensaje. Locke, mi casa está en la habitación 424, apartamentos Emerald Isle, Ciudad Musutafu. Asegúrate de llegar antes de las 6. Eso fue de Ryuko Tatsuma, Proero Ryukyu, su tía. 3. Su oficina estaba ubicada en el distrito Kansai de Musutafu, a unos 30 minutos en tren desde la casa de Locke.
La zona albergaba varias agencias famosas. La agencia Lastikero, Fagun, e incluso la antigua oficina de Sir Newteye en su día. Locke escribió una respuesta. Entendido, llegaré a tiempo. Después de enviar el mensaje, comenzó a practicar su magia. Su poder mágico total todavía era limitado. Suficiente para lanzar furia de tormenta eléctrica 2 veces, como máximo. Sin saberlo, el sol se deslizó hacia el horizonte y el cielo comenzó a oscurecerse. Cuando Locke llegó cerca de la dirección, ya era de noche. En lugar de entrar directamente, se detuvo en una tienda de conveniencia para comprar una canasta de fruta fresca. Era su primera visita. Presentarse con las manos vacías habría sido de mala educación. Al caer la noche, las luces de la ciudad parpadearon. 10 minutos antes de las 6, Locke envió otro mensaje de texto para decir que había llegado. El complejo de apartamentos resultó ser de lujo. Cada unidad parecía una villa independiente. Y justo cuando levantó la vista, una mujer alta y delgada se acercó desde la puerta. Cerradura. Buenas noches, saludó con una cálida sonrisa. Llevaba un moderno vestido kipao blanco y rojo que acentuaba su elegancia madura. A pesar de su presencia serena, su mirada penetrante transmitía el aura de una veterana heroína profesional. Buenas noches, tía Ryuko, respondió Locke cortésmente. Ryuko Tatsuma, el héroe dragón. Ryukyu, ocupa el puesto número 9 en las listas actuales de Proero. Ella prefería la vestimenta tradicional incluso fuera de servicio. Su figura refinada le otorgaba un carisma natural. Pero su don, dragón, creó un contraste sorprendente. Cuando se transformaba, incluso su traje de combate especializado se expandía para adaptarse a su forma colosal. Fue inmemorable, por decirlo menos. No tenías que traer nada, querido, dijo ella, al ver la bolsa de fruta en su mano. Aún así, es muy considerado de tu parte. Ella sonrió suavemente. Este joven, el hijo de su difunto primo, había crecido muchísimo. Él ya no era el chico sombrío y retraído que una vez fue. Al menos, parecía estar saliendo de las sombras. Pasa, dijo Ryuko, guiándolo por un sendero tranquilo hacia una casa con patio de estilo japonés. Las paredes estaban pintadas de un gris suave y blanco, y el jardín estaba lleno de flores y arbustos bien cuidados. Una suave brisa agitó las hojas, llevando una leve fragancia a través del aire. No te quedes ahí parado, Locke, gritó Ryuko en tono burlón. Pasa. Simplemente estaba admirando el paisaje. Es hermoso, dijo con una pequeña sonrisa mientras entraba. Ryuko sacó unas pantuflas del armario de la entrada. Pon la fruta contra la pared. Pruébatelas, ¿te quedan bien? Locke se los puso, dio unos pasos y asintió. Me quedan perfectos. Bien. Has crecido mucho desde la última vez que te vi, dijo Ryuko con cariño. Casi 1 año y medio, ¿eh? Antes te veías muy triste, pero ahora pareces mucho más brillante. Más maduro. Me alegro. Locke rió suavemente. La gente madura con el tiempo. Ryuko sonrió con un brillo en los ojos. Nejire está dentro. Yo terminaré de cenar. Pueden ponerse al día, ¿de acuerdo? Ella le dirigió una mirada cómplice antes de dirigirse a la cocina. Locke suspiró con un pequeño movimiento de cabeza y dio un paso más adentro, donde sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia una joven. Largo cabello azul que brillaba bajo la luz, una blusa blanca del uniforme de la UA con un abrigo gris y una falda azul marino oscura que revela unos muslos pálidos e impecables debajo de la mesa. Su belleza era natural, elegante y vivaz a la vez. Ella es impresionante, pensó Locke involuntariamente. La chica levantó la vista y sonrió radiante. Locke. ¿Cuánto tiempo sin verte? Buenas noches, Nejire, saludó. Nejire Amahiki. Estudiante de la UA y protegido de Ryuko, aunque todavía cursa el primer año. Uno se puso de pie de un salto, con los ojos brillantes mientras se inclinaba hacia adelante, observándolo atentamente. ¿De verdad has cambiado? Vi las noticias, ¿cómo hiciste ese movimiento acuático? Se supone que no tienes don. Su tono era dulce y enérgico, como la luz del sol atravesando las nubes. Locke rió suavemente. Esa es una larga historia. Entonces quizás sí puedas unirte al curso de héroes de la UA. Dijo Nejire, girando de emoción, con la voz cadenciosa como una melodía. Si estoy en 3er año, entonces serás de primero, así que seré tu superior. Locke no pudo evitar sonreír levemente mientras la observaba. No es de extrañar que el chico que una vez fue dueño de este cuerpo la admirara tan profundamente. Conoció a Nejire hace años, cuando sus padres organizaron un evento de héroe junto con Ryuko.
1. Dejado sin supervisión, fue confiado a Nejire, quien había estado haciendo prácticas en la agencia de Ryuko en ese entonces. Por lo que Ryuko le había contado, el loco original había sido oscuro y retraído. Una chica alegre y bondadosa como Nejire había sido la primera en atravesar ese muro de soledad. Fue entonces cuando comenzó su enamoramiento tácito. Pero ese era el viejo Locke, aquel cuya vida había terminado. El nuevo Locke ahora solo sentía una curiosidad tranquila, sin incomodidad ni tristeza persistente. 10 minutos después, Ryuko regresó de la cocina, preparando platos humeantes de platos salteados. Tomando asiento, miró directamente a Locke, con ojos agudos y maternales a la vez. Locke empezó, quería preguntarte sobre tu habilidad, la que mencionaste en las noticias. Y. ¿De verdad planeas presentar el examen de licencia provisional este septiembre? Locke sonrió levemente, pues ya esperaba esto. Según pensaba, esta era la verdadera razón por la que su tía lo había llamado allí esa noche. Apoyo. Patreon.com/narrator-san. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. Da la casualidad de que también tengo algo que preguntarte, tía Ryukyu, dijo Locke tras aclararse la garganta. Pero primero hablemos de mi don. Ya había pensado en la explicación perfecta durante el camino hasta aquí. Ah, ¿sí? ¿Tu don? Ante eso, tanto Ryukyu como Nejire inclinaron la cabeza confundidos. A Locke lo habían examinado 2 veces, una en la escuela primaria y otra en la secundaria, y en ambas ocasiones el diagnóstico había sido el mismo. Sin don. Por eso, escucharlo de repente afirmar que tenía uno fue comprensiblemente difícil de creer. Locke negó levemente con la cabeza. Hace poco que descubrí que tengo un don. Ryukyu se echó un mechón de pelo detrás de la oreja, observándolo atentamente. Conocía la historia del chico. Cómo evitaba el contacto visual, cómo se aislaba del mundo. Su falta de don siempre le había pesado, creando en él una melancolía silenciosa y autodespreciativa. Pero ahora, el chico que estaba frente a ella era diferente. Su postura, su tono, incluso el brillo de sus ojos. Todo en él irradiaba una confianza renovada. Y esa confianza y tenía que ser por esto. Locke continuó. Por casualidad, descubrí que podía comunicarme con todas las cosas del mundo, e incluso hacer que se movieran según mi voluntad. Así que decidí llamarlo comunicación. 5. Comunicación y... Los ojos de Ryukyu se abrieron ligeramente. Por cómo lo describió, las aplicaciones de su don parecían vastas, y en combate, potencialmente devastadoras. Locke decidió manifestarse. Extendió una mano y, con un movimiento tranquilo de sus dedos, gotas de humedad comenzaron a acumularse en el aire, formando una cinta de agua clara que se enroscó suavemente alrededor de su mano. El aire contiene vapor de agua, explicó con calma. Cuando se acumula suficiente, se condensa en líquido. Ese es el principio del flujo de agua que usé para derrotar a ese villano, Flamingo. Claro, Locke en realidad usaba su magia, pero su excusa funcionó a la perfección. Su habilidad para manipular el agua e incluso los rayos podía explicarse fácilmente mediante este concepto inventado de comunicación. Si alguna vez lo cambiara por magia de cazador de dragones en el futuro, eso también se alinearía con la narrativa. Después de todo, sus padres poseían dones de tipo dragón. En este mundo, los quirks eran genéticos, se transmitían de generación en generación y mutaban a lo largo de generaciones. Al igual que el padre de Bakugo Katsuki producía sudor ácido y su madre secretaba glicerina, y juntos, esos rasgos se habían combinado en el sudor explosivo de Bakugo, explosión. 1. Entonces, que el hijo de 2 héroes tipo dragón desarrollara un quirk elemental y comunicativo no era extraño en absoluto. Ya veo, dijo Ryukyu por fin, con una expresión de orgullo suavizándose. Entonces iremos pronto a la oficina de registro de dones y certificaremos tu don oficialmente. Sonrió, aplaudiendo suavemente. Pero por ahora, comamos antes de que se enfríe la comida. Locke exhaló suavemente, aliviado. Cuantas menos preguntas sobre su don, mejor. Demasiadas mentiras podrían delatarlo. Comenzaron a comer casi en silencio. Solo el leve tintineo de los palillos y el aroma a pescado asado, pollo frito y estofado hirviendo llenaban el aire. Al poco tiempo los platos estaban vacíos. Nejire, ¿podrías ayudarme con los platos? Preguntó Ryukyu con un guiño juguetón. Está bien, tilde. Nejire recogió los platos con su habitual energía alegre y desapareció en la cocina, dejando a Locke y Ryukyu solos en la mesa. Locke fue el primero en hablar. Tía Ryukyu, planeo participar en el próximo examen de licencia provisional de héroe, por herencia. Ryukyu arqueó una ceja, sorprendida.
¿No es un poco pronto? Suspiró. Con tu potencial, si completas el curso de héroe en la UA, tendrás una base sólida y un futuro brillante. No hay prisa. Locke bajó la mirada, y la luz de sus ojos se atenuó. Ya lo sabes, la agencia de mis padres lleva casi 2 años pendiente de disolución. El registro vence a los 3. Cuando un héroe profesional muere, su agencia se suspende automáticamente. Si nadie la reclama en 3 años, se clausura definitivamente. El dueño original del cuerpo no había querido desprenderse de ese legado, pero estaba demasiado destrozado para actuar. Locke apretó los puños bajo la mesa. No podía permitir que el trabajo de toda su vida se desvaneciera. Ahora no. Además, después de derrotar al villano Flamingo, su sistema había emitido su primera misión principal. Misión principal activada. Establece tu propia agencia de héroes en el plazo de 1 mes. Recompensa. Un billete de lotería de rango S. Para reclamar esa recompensa, Locke no tuvo más remedio que participar en el próximo examen de licencia. Se levantó bruscamente e hizo una profunda reverencia, con la voz temblorosa de convicción. Por favor, tía Ryukyu, respóndeme. Aunque solo sea para el examen, déjame intentarlo. Ryukyu parpadeó sorprendida, separando ligeramente los labios. Durante un largo instante, no dijo nada. Luego, lentamente, exhaló y asintió levemente. De acuerdo, dijo con suavidad. Me pondré en contacto con algunos colegas de confianza para que me responsabilicen de ti. Pero... Apoyo. Patreon.com/narratorsan. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 15. Capítulo 15. Sin embargo, dijo Ryukyu al fin, llevándose una mano a la frente, deberías tomarte un descanso de la escuela por ahora. Haré que algunos héroes profesionales te den un entrenamiento sorpresa. Lecciones sobre lo que podrías enfrentar durante el examen de licencia provisional. Mientras hablaba, suspiró suavemente. Acceder a la petición de Locke la había dejado un poco preocupada. Encontrar a alguien que lo defendiera era una cosa. Convencer a otro héroe para que lo aceptara como aprendiz privado era otra muy distinta. Ambas cosas requerían tiempo, dinero e influencia. Además, apenas era un estudiante de segundo año. Para la mayoría, intentar un examen de héroe profesional a su edad parecería imprudente, incluso una tontería. Gracias, tía Ryukyu. Lamento mucho molestarla, dijo Locke, inclinando ligeramente la cabeza. Su voz denotaba una tranquila determinación. No estaba haciendo esto solo por sí mismo. Quería demostrar su valía a Ryukyu, quien se había preocupado por él más que nadie en este mundo. Hazlo lo mejor que puedas, Locke. Esa voz alegre provenía de la puerta de la cocina. Nejire estaba allí, apoyada en el marco con los puños en alto en señal de aliento. Era evidente que había estado escuchando a escondidas. Al ver sus miradas, parpadeó sorprendida, ruborizándose levemente. Terminé de lavar los platos, dijo rápidamente, saliendo como si nada. Locke rió entre dientes. Eres tan amable como siempre, Nejire-senpai. Las palabras parecían casuales, pero la impactaron como una chispa. Nejire se quedó paralizada a medio paso, con el rostro sonrojado. Dios mío, dijo Ryukyu con una sonrisa cómplice. Locke, ¿ya has aprendido a halagar a las chicas? De verdad que has madurado. Incluso das las gracias. ¡Qué joven tan ilustrado! Locke se rascó la mejilla levemente. Supongo que me he iluminado. Ante eso, Ryukyu entrecerró los ojos con picardía. ¿Sabes? Dicen que los chicos suelen ser iluminados por una chica. Locke, ¿no estarás saliendo con alguien en secreto? Locke sintió al instante un escalofrío que le recorrió la espalda bajo su mirada burlancia. Claro que no. Pero Ryukyu no parecía convencida. Sabía perfectamente que Locke había estado enamorado de Nejire, y con lo mucho que había cambiado últimamente, no era difícil imaginar la razón. Su mirada se movió entre ambos, con una expresión pícara. El agua fértil no debe fluir al campo de otro, como decía el dicho. Estaba a punto de unir a estos dos si el destino ya lo estaba insinuando. Yo, voy al baño. Nerviosa, la cara de Nejire se puso roja brillante bajo la mirada juguetona de Ryukyu, y prácticamente huyó de la habitación. No era estúpida. Sabía exactamente a qué se refería su mentor. Pero nunca antes había pensado en Locke de esa manera. Para ella, siempre había sido como un hermano menor. Sin embargo, esa noche, hablar con él se sentía extrañamente diferente, como hablar con alguien mayor, más firme. Le hacía latir el corazón de una forma que no estaba preparada para admitir. Más tarde esa noche, alrededor de las 9:30. Locke y Ryukyu se sentaron juntos y charlaron sobre cosas cotidianas.
La vida, el entrenamiento, el futuro. Finalmente, Locke bostezó y se levantó. Tía Ryukyu, debería irme a casa. Si espero más, los tranvías dejarán de circular. Quédate a pasar la noche, dijo Ryukyu inmediatamente. Mañana te llevaré a registrar tu don en la oficina de administración de dones. Bueno, está bien. Locke no protestó. La casa de Ryukyu era espaciosa, con muchas habitaciones libres, así que quedarse a dormir no sería un inconveniente. Nejire, llamó Ryukyu mientras la niña llegaba a la entrada para ponerse los zapatos, no es seguro que las niñas caminen a casa tan tarde. Quédate aquí esta noche también. Nejire se quedó paralizada, con el zapato a medio poner. Pero el tono de Ryukyu no dejaba lugar a discusión. Y así, se tomó la decisión. Ambos pasarían la noche allí. Locke se duchó, se cepilló los dientes y entró en la habitación de invitados que Ryukyu había preparado para él. Era una habitación sencilla, de estilo tradicional japonés. Sin cama, sin televisión, solo tatamis y un futón en el suelo. Se acostó y el leve aroma a madera y tela limpia llenó el aire. Por supuesto, no se produjo ningún acontecimiento romántico inesperado. Una lástima, quizás, pero Locke jamás lo admitiría en voz alta. Al fin y al cabo, no todos los días de la vida traen sorpresas agradables. Al poco tiempo se quedó dormido. La mañana llegó tranquilamente. A las 6:30, la alarma de su teléfono rompió el silencio. Locke gimió suavemente, extendió la mano para silenciarlo, luego se incorporó y se estiró. Temprano por la mañana era el mejor momento para entrenar, cuando el mundo estaba en calma y el flujo de energía a su alrededor era más claro. Afuera, el cielo seguía oscuro, surcado por una tenue luz. Nadie más parecía estar despierto todavía. Salió de su habitación y se dirigió al baño, frotándose los ojos. Abriendo el grifo, bostezó. Apenas despierto, su mente divagaba. Estar en casa de Ryukyu le parecía tan natural que olvidó dónde estaba y, lo que es más importante, olvidó cerrar la puerta con llave. Justo cuando estaba a punto de hacer sus necesidades, la puerta se abrió con un crujido. El bloqueo se congeló. Y de ninguna manera. Él levantó la vista y vio una cabeza con suaves rizos azules asomándose. ¿Cerrar con llave? La voz soñolienta de Nejire se escuchó mientras se frotaba los ojos, vestida solo con una fina camiseta de pijama. Parecía que ella también se sentía como en casa. Por un instante, ninguno se movió. Sus miradas se cruzaron. Luego silencio. Espeso. Frío. Mortificante. El cerebro de Locke se quedó en blanco. No podía detenerse, no podía moverse. Solo podía mirar con horror. Nejire parpadeó una vez. Entonces, su somnolencia desapareció por completo al comprenderlo. Sus mejillas se sonrojaron al instante. Abrió la boca para gritar, pero la tapó rápidamente, pensando lo mejor. Toda su cara se puso roja como un tomate, irradiando calor de su piel como si estuviera a punto de estallar. Sin decirle una palabra más, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. Locke terminó mecánicamente, mirando la pared con silenciosa desesperación. ¿Por qué solo a mí me pasan estas cosas? Miró hacia el techo, completamente derrotado. La vergüenza era tan intensa que no tenía idea de cómo volvería a enfrentar a Nejire. Y pensar que justo anoche había estado bromeando sobre la falta de accidentes en su vida diaria. Al parecer, la vida había decidido demostrarle que estaba equivocado.